¿Quieres tener arbolitos así de enano como este que te estoy mostrando? Entonces te invito a que te quedes al final del video porque te estaré enseñando cómo tú puedes tener arbolitos a suelo firme o en maceta ya produciendo frutos y así de enanos. Así que acompáñame en este video para que aprendas cómo poder obtener arbolitos enanos. Bien, por acá me encuentro enfrente de este arbolito. Es de la variedad criollo o le llamamos también indio, el cual pues acá he seleccionado lo que son dos chupones o dos brotes, no sé cómo pueden llamarlo, cómo lo conocen. Vamos a realizar acá la inspección de nuestros acodos que hemos realizado. Vamos a aprovechar lo que son los chupones o brotes que salen de nuestro arbolito, los cuales no vamos a esperar mucho tiempo para que estos chupones comiencen a producir sus frutos. Me gustaría, amigos, que me comenten en los comentarios desde qué país ustedes ven mis videos. Bien, como pueden observar, por acá tenemos ya nuestro primer resultado. Observen cómo tiene de raíces. Entonces vamos a quitarle estas pitas que le hemos colocado acá alrededor. Vamos a también a quitarle este plástico a este otro. Amigos, no se vayan del video porque también les estaré mostrando otro, el cual lo hemos realizado en un cítrico, en una mandarina. Entonces, para que vean ustedes que esto sí funciona. Entonces, quitamos todo esto con cuidado porque esto tiene espina y los podemos lastimar. Bien, como pueden observar, miren, también acá tenemos este excelente resultado. Ya tenemos acá es nuestro acodo con muchas raíces, listo para transformarse en un nuevo arbolito. Ahora lo que vamos a realizar es que vamos a sacarlos con la ayuda de un serrucho. Como pueden ver, tiene muchas espinas y miren nuestro acodo cómo está. Ahora vamos a retirar lo que es este plástico. Lo vamos a hacer. Acá tiene este plástico que hay que retirarlo. Por acá tiene, pues está agarrada la bolsita, lo que es este plástico, con una abrazadera que le colocamos. Entonces vamos a proceder a quitarle. Bien, ahora como pueden apreciar, miren nuestro acodo. Podemos retirarle esta tierra, pero lo vamos a dejar así, ya de que lo vamos a poner en una maceta
Entonces vamos a ponerlo en esta agua para que se hidraten las raíces. Colocamos y vamos a ir a retirar el otro acodo que ya tenemos pues listo. Bien, vamos a retirar el siguiente acodo que tenemos por acá. Bien, pues hay que agarrarlo con cuidado porque hay muchas, pero muchas espinas. Bien, a este ya le hemos cortado acá pues estas abrazaderas que habíamos colocado para que sea más fácil la quitada de este plástico. Miren qué barbaridad de raíces que tiene. Observen este arbolito. Ahora lo vamos a colocar acá en nuestro balde donde hemos puesto el primer acodo. Lo vamos a poner para que se hidraten las raíces. Vamos a ponerlo al lado contrario, ¿sí? Bien, por ahí las vamos a tener mientras vamos a retirar lo que es otro acodo, pero este lo hemos realizado en un árbol de mandarina. Bien, así que acá en este arbolito que ustedes pueden ver, miren, es de mandarina. Por acá tiene pues algunos frutos de mandarina, el cual en este arbolito he realizado también un acodo y ahora mismo se los voy a mostrar el resultado que también hemos obtenido. Entonces por acá tenemos nuestro acodo. Miren amigos, este tiene muchas hormigas, se han acumulado ahí, pero pues como pueden ver nuestro acodo tiene muchas raíces, las cuales pues vamos a sacar con la ayuda de este serrucho. Este es un poco grande amigos, así que miren, observen. Por acá hemos realizado este codo para poder también tener arbolitos pues en muy poco tiempo. Miren, tiene muchas hormigas, pero tiene pues sus raíces, las cuales pues con esto es suficiente para que nuestro arbolito se pegue. Ahora los voy a invitar a que me acompañen a donde lo voy a sembrar. Miren, por acá ya tiene algunas florcitas, las cuales pues esto los indica que este chupón, porque este es un chupón también, está ya apto para que produzca en muy poco tiempo. Así que vamos al video. Bien, pues por acá tengo ya unas macetas, las cuales pues ya las he llenado de tierra, donde vamos a sembrar nuestros acodos. Primeramente pues vamos a colocar nuestros acodos de limón,
Esto es muy fácil, amigos. Miren, vamos a abrir aquí el hueco donde lo vamos a poner. Como es tierra negra, tierra suelta, ¿ve? Aquí se van a desarrollar y vamos a obtener pues arbolitos enanos y produciendo en muy poco tiempo. Ahora vamos a colocar acá la tierra alrededor. Presionamos un poco para que no queden bolsas de aire. Entonces ponemos esto así, amigos. Bien, pues miren, ya tenemos nuestro primer arbolito. Ahora vamos a colocar nuestro segundo arbolito. Bien, pues vamos a poner acá, vamos a sembrar nuestro segundo acodo aéreo, el cual pues a este le vamos a retirar esta ramita. Vamos a cortar también, vamos a cortar estas espinas. Bien, ahora vamos a colocarlo acá en esta siguiente maceta. Esta es tierra negra, tierra normal, amigos. No hemos preparado la tierra como a veces se prepara con algún otro sustrato. Esta es tierrita, la cual pues esto es muy beneficioso para nuestros acodos, no afecta en nada. Bien, miren, amigos, acá también podemos colocar más tierra, porque es de esta que está acá abajo de las macetas. Colocamos también en la siguiente. Tenemos un poco más, ¿sí? Bien. Ahora, como pueden ver, pues ya nuestros arbolitos ya se ven pues que están bastante altos, los cuales lo que vamos a realizar es que vamos a quitar lo que es esta rama, la principal que va para arriba, para que nuestros arbolitos se queden enanos y ya no sigan creciendo más. Entonces vamos a proceder a cortar por acá. Miren, por acá podría salir hasta otro arbolito, pero ya tenemos por acá estos, y vamos a cortar también a este. Y como pueden ver, ya tenemos dos arbolitos en maceta. Le vamos a quitar estas espinas, las cuales estas, como les menciono, pueden dañar nuestras manos, porque esto sí duele. Bien, ahora lo que hacemos es regarlo de esta manera con la misma agua. Bien, una recomendación: si tienen canela en polvo, con una cucharadita en 1 litro de agua, pues agreguen una cucharadita al litro de agua, la remueven muy bien y se lo aplican. Esto va a servir para prevenir pues
virus, hongos, también que invadan los insectos, ya sean las hormigas o cualquier otro tipo de insecto que dañan a nuestros árboles. Bien, este acodo lo vamos a sembrar a suelo firme porque ya está bastante grande. Entonces por acá tenemos el orificio donde lo vamos a colocar. Es de aproximadamente de 30 centímetros de profundidad por un diámetro de 30. Entonces lo que vamos a realizar es agregarle un poco de tierra de esta misma y vamos a empezar a ponerle la misma tierra. ¿Por qué lo realizo de esta manera? Porque acá donde lo estoy sembrando es tierra fértil, o sea, es tierra nueva que está bien nutrida. Entonces por eso es que no le agrego otro tipo de abono. Pero si tienen ustedes gallinaza, humo de lombriz o compost, ustedes pueden agregarle aquí antes de poner lo que es el acodo. Entonces colocamos acá de esta manera, vamos presionando. Bien amigos, miren, por motivos de tiempo no vamos a realizar el procedimiento cómo se obtiene esto, pero al final del video les voy a dejar una tarjetita donde enseño cómo se realizan estos acodos aéreos, que en sí pues en el canal de YouTube hay infinidades de videos cómo realizar un acodo aéreo. Pero lo más importante, en qué fase se realizan estos acodos aéreos, en qué fase lunar, es en luna llena, cuando lo que es la savia se encuentra en todo el follaje y parte de la ramificación. Es en ese momento que es el momento indicado para realizar los acodos aéreos y así pues tener 100% efectividad en que van a brotar muchas raíces. Entonces de esta manera amigos realizamos pues nuestros acodos aéreos y así podemos obtener arbolitos enanos. Miren, un arbolito enano, el cual pues acá lo vamos a dejar, no lo vamos a podar, así tal cual como lo he sembrado, así lo vamos a dejar. Ahora solo vamos a agregarle agua. Como les menciono también pues lo estamos pues haciendo ya en horas ya tardes, ya oscureciendo, el cual es para que el acodo aéreo se vaya también ahí ambientándose al tiempo, ya de que si lo sembramos cuando esté el sol muy fuerte, pues se va a deshidratar más de la cuenta, y así pues vamos a obtener pues nuestro arbolito pues más hidratado y se va a ir adaptando lo que es al clima. Entonces por eso lo realizo en esta hora ya oscureciendo. Bien pues amigos, pues espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Si les ha gustado, los invito a que compartan este video con sus familiares y amigos por las redes sociales, que me regalen un me gusta. Saludos y que Dios me los bendiga.